describir la enfermedad de Parkinson, exponer las posibles consecuencias neurocognitivas y presentar un posible plan de tratamiento. Bien, bueno, normalmente cuando escuchamos acerca de la enfermedad de Parkinson o cuando nos encontramos con algún paciente que esté padeciendo esta enfermedad, lo primero que nos viene a la mente son, digamos, esas disfunciones o síntomas motores que el paciente empieza a experimentar. Y esto es lo que inicialmente en la descripción que se hizo de la enfermedad es lo que se ponía en evidencia y sobre lo que la terapéutica farmacológica apunta y el plan de rehabilitación apunta a trabajar en estos pacientes. Sin embargo, en las últimas décadas, profundizando un poco en los estudios acerca de la neuropatología, de la enfermedad de Parkinson y acerca de la fisiopatología también, lo que se ha podido observar es que desde el inicio de la manifestación clínica, de los primeros síntomas de la enfermedad, ya se evidencian algunos otros trastornos que acompañan a este proceso neurodegenerativo, que tiene que ver, por un lado, con manifestaciones en su funcionamiento neurocognitivo y por otro lado, en notables afectaciones en lo que tiene que ver la vida anímica de esa persona. Entonces, la intención de esta clase es poder describir un poco cuál es la manifestación de la sintomatología de la persona que está padeciendo Parkinson y de qué manera uno puede abordar de modo integral digamos, la serie de síntomas y signos clínicos que estos pacientes empiezan a vivir. No solamente para, por un lado, mejorar la calidad de vida y extender lo más posible su independencia en las diferentes tareas de esta persona, sino también para poder propiciar un diagnóstico precoz, es decir, un diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad. Porque como nosotros ya conocemos, y esto ya lo venimos mencionando en numerosas oportunidades, de esa precisión en el diagnóstico, tanto en el cuadro nosológico como en los primeros momentos de la aparición de la enfermedad, van a impactar de manera directa en la evolución del cuadro y en el pronóstico de evolución de ese paciente. Entonces la idea es esa, que podamos conocer más acerca de estos primeros síntomas en la enfermedad de Parkinson y por otro lado atender y brindar un apoyo y un acompañamiento integral a esta persona y a su familia. Vamos a empezar un poquito viendo datos epidemiológicos acerca de la ocurrencia en la población de esta enfermedad. El Parkinson, lo que dicen los estudios y la Organización Mundial de la Salud, es que es el segundo desorden neurodegenerativo, progresivo y crónico más común después de la enfermedad de Alzheimer que ya hemos estado hablando. Afecta entre un 1 y 2% de la población mundial luego de los 60 años y hay un predominio en el sexo masculino. Si nosotros nos acordamos un poquito de lo que hablábamos acerca de la enfermedad de Alzheimer, esta incidencia empieza generalmente en adultos de 65 años. Lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que unos años antes comienza a aparecer la enfermedad en la población adulto mayor, ¿no? Si bien esto no es algo que se da en todos los casos, la mayoría, digamos, de la prevalencia se sitúa en estas edades. Esta enfermedad se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas que están ubicadas en la sustancia negra de nuestro cerebro, y esta sustancia negra está ubicada en las áreas subcorticales, puntualmente en los núcleos basales de nuestro cerebro. Y de aquí menciono esto porque si bien no es la idea que sean estas clases tan técnicas, pero de comprender esto es que vamos a
poder explicar un poco acerca de cuáles son los síntomas y cuáles son las terapéuticas, ¿no? Bueno, como decía antes, la Organización Mundial de la Salud, bueno, con sus diferentes investigaciones y estudios epidemiológicos, da cuenta de que las enfermedades neurodegenerativas en estas últimas décadas, en estas últimas 40 décadas, han aumentado considerablemente su prevalencia en la población, por esto que caracteriza la vida moderna, que tiene que ver con que la expectativa de vida ha aumentado, el servicio de salud ha mejorado y los estudios científicos acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos abordar estos problemas ha sufrido, digamos, una serie de, no, más bien no es que ha sufrido, sino que ahora contamos con una serie de ofertas, digamos, de salud mucho más complejas y que cuentan, digamos, con modelos teóricos más sofisticados y que nos permiten entender bien qué es lo que pasa. Entonces, aumentó la población envejecida, ha aumentado, digamos, los recursos de salud para afrontar las enfermedades de la vejez, por lo tanto, han aumentado las enfermedades neurodegenerativas. Y lo que nos dicen los estudios estos es que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y una importante causa de mortalidad y de incapacidad en el adulto que las padece. Ahora bien, como ya nosotros sabemos, la complejidad de nuestro cerebro y de la persona todavía no logramos comprenderla ni descifrarla completamente, por lo tanto, la manifestación de estos síntomas, tanto motores como los síntomas no motores, que ya vamos a ver cuáles son, presentan un cuadro bastante heterogéneo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de ver algunas regularidades, pero entendiendo siempre que la manifestación en un paciente en particular va a cobrar diferentes cursos de acuerdo a su genética, de acuerdo a variables vinculadas con su sistema familiar, de acuerdo a variables ecológicas. Lo que sí sabemos es que el impacto de esta enfermedad en el sistema familiar del paciente es significativo y produce un cambio radical en la forma que esa familia y ese paciente tiene para organizarse y para llevar a cabo las diferentes tareas y actividades que forman parte de su vida cotidiana. Y ese es el sentido un poco de esta clase, y es de poder notar esta complejidad en el sistema cuando aparece una enfermedad de este tipo, para poder planificar un abordaje que atienda a esas particularidades, no solo a los síntomas físicos del paciente, sino al impacto que estos tienen en su calidad de vida, en su proyecto vital, en el proyecto como familia, en su vida laboral, en su vida social. ¿Qué son? Entonces vamos a ver qué son las vías dopaminérgicas. Habíamos dicho que esta enfermedad es un proceso degenerativo que afecta a las células dopaminérgicas. Y conocer esto nos permite entender, como decía antes, las manifestaciones de sus síntomas. La dopamina es un neurotransmisor y, como otros tantos neurotransmisores, están comandando y regulando múltiples funciones cognitivas, es decir, múltiples funciones de nuestro cerebro que están puestas en marcha a la hora de nosotros poder resolver cualquier tipo de tarea, ¿no? Lo que se ha estudiando, digamos, el cerebro post-mortem y también, digamos, a partir de estudios de imagen, es que este neurotransmisor, que es la dopamina, está involucrado en numerosas enfermedades neurológicas, en enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson, pero también, por ejemplo, en trastornos como el déficit de atención con hiperactividad, que es también muy frecuente que podamos escucharlo, sobre todo en la población de niños, o jóvenes adolescentes, y también otras patologías endocrinas. Y la dopamina es el neurotransmisor que está implicado en las adicciones, ¿no? En la
en la fisiopatología de las adicciones y en el cerebro de las personas que tienen un consumo adictivo de alguna sustancia. La dopamina, en tanto neurotransmisor, va a permitir que se puedan llevar a cabo ciertas funciones, entre las cuales las más importantes tienen que ver con la regulación de nuestra conducta, con nuestra cognición, con el funcionamiento cognitivo, con la actividad motora, con la motivación, con el sistema de recompensa, es decir, ese sistema que nos permite a nosotros experimentar placer cuando conseguimos un objetivo, ese sistema que nos permite a nosotros conocer cuáles son los pasos que tenemos que dar para alcanzar una meta, ya sea a nivel de proyecto personal, como también alcanzar una meta en el plano de acciones concretas que tenemos que llevar a cabo. También está implicada la dopamina en la regulación de la producción de leche en el caso de las mujeres, en la regulación del sueño, en el sueño REM, en la parte REM del sueño, es decir, en el periodo del sueño en el cual se produce la ensoñación. Regula también el humor, la atención y el aprendizaje. Como vemos, este neurotransmisor está implicado en múltiples funciones cognitivas. Por lo tanto, estamos diciendo que es una enfermedad que va a afectar a las células dopaminérgicas, y a raíz de esto es que nosotros vamos a ver que este paciente va a empezar a manifestar en algunas de estas tantas áreas que he mencionado alguna disfunción. No siempre va a ser en la misma dirección, no siempre va a ser con el mismo nivel de afectación, pero es importante tenerlo en cuenta porque justamente de conocer esto es que nos va a permitir a nosotros poder alertarnos en los primeros momentos de la aparición de estas enfermedades neurodegenerativas. Como había mencionado antes, estas neuronas dopaminérgicas, las neuronas que producen este neurotransmisor, forman parte de un sistema que se ubica en la sustancia negra en el área tegmental ventral de nuestro cerebro y en el hipotálamo, es decir, en la parte más antigua, filogenéticamente hablando, de nuestro cerebro y en las áreas subcorticales. Por lo tanto, esta demencia es una demencia que se denomina demencia subcortical. Bueno, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson. Como habíamos dicho, es un cuadro que se caracteriza justamente por la heterogeneidad de estos síntomas, ¿no? La sintomatología en estos pacientes es variada y... No son buenos los volantines. Sí. Por favor, voy a pedir que apaguen los micrófonos, así... Bien, gracias. Y por lo general, en los estadios iniciales, al igual que como decimos antes, otras enfermedades como el Alzheimer pasan desapercibidos. Y esto es bien importante porque tanto el Alzheimer y sobre todo la enfermedad de Parkinson, una vez que se inicia este proceso, es crónico, como habíamos dicho, pero la esperanza de vida de la persona sigue siendo de unos años. Es decir, es una enfermedad de curso largo, por lo tanto va a haber mucho tiempo después de que se inicie este proceso neurodegenerativo que la persona va a contar con cierta independencia, va a seguir pudiendo realizar ciertas actividades, y entonces si nosotros intervenimos sobre esto, digamos, los resultados pueden ser muy positivos en cuanto, como decía antes, al pronóstico de esa enfermedad. Uno de los síntomas comunes en el inicio, el más evidente y por el cual las personas suelen consultar principalmente al neurólogo, es lo que se conoce como el temblor de reposo, y que suele ser asimétrico, es decir, en una parte, en un hemisferio del cerebro, en una parte de en un lado de nuestro cuerpo, y que fundamentalmente afecta a la mano, pero esto es lo que ocurre con mayor frecuencia, pero también puede afectar a otras extremidades. También en estos primeros momentos puede aparecer la bradicinesia, que es la lentitud en el movimiento,
la fatigabilidad, ese cansancio que experimenta la persona que padece esta enfermedad, cansancio físico, cansancio muscular, pérdida en la destreza manual, en la motricidad fina, y dolores en ciertas partes, fundamentalmente en el hombro y cuello. A pesar de esta, que estábamos nombrando, de esta heterogeneidad en sus síntomas, parece que existe, como en otras enfermedades neurodegenerativas, una fase preclínica, es decir, esa fase en donde todavía no se ha diagnosticado, pero ya ha iniciado este proceso neurodegenerativo. En esa fase, generalmente se presentan síntomas no motores, es decir, síntomas distintos a los que acabo de mencionar, que tienen que ver, por ejemplo, con trastornos del olfato. La persona suele confundir algunos olores y esto empieza a aparecer, digamos, como de manera intempestiva. Hay alteraciones en el sueño, fundamentalmente en la fase REM, es decir, tienen dificultades y problemas de insomnio, que si se estudia esos problemas de sueño, podemos notar, digamos, que estudios, digamos, específicos como son con los electroencefalogramas y una serie de electrodos en el momento en que la persona está soñando, se puede ver alterada la fase REM del sueño y el deterioro cognitivo. Es decir, cada vez que aparezca alguno de estos síntomas, cada vez que se observe la persona con cierto deterioro, tanto uno mismo, el familiar como el profesional, y considerando ciertos factores de riesgo, como es la edad en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, es necesario realizar un examen minucioso de distintas áreas justamente para poder alertarnos de la existencia de alguna de estas enfermedades. ¿Sí? Bien. Por favor, voy a pedir que apaguen el micrófono todos, porque hay micrófonos que no están apagados y no se interfieren con la clase. Bien. Entonces, como hemos dicho, tenemos una variedad de síntomas que tienen que ver justamente con las funciones que inervan las células y las neuronas dopaminérgicas. Tenemos la bradicinesia, que tiene que ver con este síntoma que había dicho antes, que se manifiesta con una lentitud en el movimiento, y este síntoma suele ser el más incapacitante y el que mayor frustración genera en el paciente, porque es consciente de esa lentitud en su movimiento, y por lo general lo que suele pasar en las fases iniciales es que la persona normalmente puede realizar sus tareas cotidianas sin ningún inconveniente, y de forma repentina aparece esta como lentitud, esta falta y esta dificultad para realizar una secuencia concreta de movimiento. Vamos a poner como ejemplo vestirse, prepararse el desayuno, bañarse, higienizarse, cualquier tarea cotidiana que implique un plan de acción en esta enfermedad va a verse implicado. Y entonces, por más intención que el paciente ponga en poder hacerlo de una manera más eficiente, está esa limitación que tiene que ver justamente con las afecciones de las áreas motoras en su cerebro. Luego, como decíamos, aparece un temblor. Este temblor es un temblor en el reposo, es decir, se suele observar cuando la persona está en reposo sin hacer, digamos, una actividad concreta, como habíamos hablado, es un temblor frecuentemente de una de sus manos. No suele ser tan incapacitante porque la persona puede realizar ciertas actividades. Y desaparece una de las características, digamos, que es importante en el diagnóstico. Este temblor no está presente en el sueño, ¿sí? Solo en el momento de vigilia de la persona. Hay una rigidez en los músculos, y esta rigidez implica una serie de consecuencias en la vida de la persona. Por un lado, torpeza en los movimientos, intenso dolor en sus músculos,
y es una rigidez a partir de la cual la persona empieza a asumir posturas para evitar el dolor que terminan siendo disfuncionales y generando mayor consecuencias a nivel de sus músculos y de su esqueleto, ¿no? La inestabilidad postural es de esa pérdida de equilibrio y esas caídas frecuentes en la persona que tiene Parkinson, suele ser un síntoma que aparece ya en las fases más tardías de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Estas personas suelen caminar de manera capaz más rápida, sin el balanceo de los brazos, que es un reflejo automático que tenemos a la hora de caminar, sin el balanceo de los brazos, con pasos más cortos y capaz inclinar un poco el torso hacia adelante, justamente por la pérdida esta del dominio, digamos, y de la coordinación de su imagen corporal. Aparece disfagia, esto también es más frecuente en los últimos estadios de la enfermedad, y es un síntoma que genera consecuencias muy importantes y graves en la vida de la persona, porque es la dificultad para tragar no solamente ciertos alimentos, sino la propia saliva que segrega la persona. Y entonces se producen ahogos, se puede producir atragantamientos, también puede pasar que, bueno, ya esto, como decía antes, en estadios evolucionados de la enfermedad, que la persona se babe, ¿sí? Que caiga la baba porque no puede tragar la saliva, su propia saliva. También otro de los síntomas es el síndrome de piernas inquietas. Es un síntoma subjetivo que el paciente puede mencionar como esa imposibilidad de mantener quietas las piernas, es una necesidad de moverlas. Este es uno de los síntomas también de los primeros momentos de la evolución de la enfermedad de Parkinson. Y alteraciones en el lenguaje, alteraciones que tienen que ver con la prosodia, con la entonación, con el volumen de la voz del paciente, ¿sí? Empiezan a hablar más bajo, quizás no tienen la misma cadencia al hablar que tenían en momentos anteriores a que ocurra la enfermedad, ¿sí? El lenguaje es un poco más lento, la fluidez en su hablar es más lenta, pero lo que ocurre con mayor frecuencia es que estas alteraciones en el lenguaje tienen que ver con la parte motora del lenguaje, no tanto con la parte comprensiva, que es lo que sí ocurría, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Y ahí vamos viendo cómo se marcan algunas diferencias en estas enfermedades neurodegenerativas, justamente por las áreas implicadas en los procesos de neurodegeneración. Ahora veamos cuál es esto que mencionaba antes, tiene que ver con síntomas motores. Ahora veamos los síntomas neurocognitivos específicos. Digo específicos porque, como habíamos dicho, hay síntomas heterogéneos y los cuadros pueden ser muy variados. Hay subtipos de demencias de Parkinson que cursan con síntomas distintos en cuanto al rendimiento neurocognitivo de la persona. Fundamentalmente, y lo que ocurre en los primeros momentos es que hay una afectación en las funciones visoespaciales. Es decir, la persona tiene dificultad para orientarse tanto en un espacio como la orientación de su cuerpo para realizar ciertas actividades. También hay fallas en el reconocimiento de caras y una segmentación, una disminución de los patrones visuales y los dibujos. O sea, tienen dificultades que le impiden desempeñarse en el entorno conocido y en un espacio determinado de una manera eficiente como lo hacían antes de que aparezca esta enfermedad. Y esto es bastante común, digamos, pero ya para poner un ejemplo bastante grosero, digamos, y es que nosotros generalmente hemos escuchado, seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez, que se ha perdido un adulto mayor que tiene, digamos, la enfermedad de Parkinson.
es frecuente que el adulto que está padeciendo esta enfermedad se pierda, se desoriente y no sepa cómo volver, digamos, o qué recursos usar para volver a su hogar, ¿no? Esto tiene que ver con una afectación entonces en estas funciones de orientación visoespacial. También hay sintomatología de tipo frontal, esto también es muy frecuente. El área frontal de nuestro cerebro, como decíamos antes, es un área que está ubicada en este sector de nuestro encéfalo y comanda lo que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Es un área de la corteza. Y nosotros habíamos dicho que esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad que afecta a las áreas subcorticales, las áreas más profundas de nuestro cerebro. Sin embargo, lo que vemos aquí es la naturaleza propia de nuestro cerebro y es la conectividad. Entonces, esta afectación de las células dopaminérgicas y la disfunción en este neurotransmisor va a afectar a las áreas en donde ese neurotransmisor tiene injerencia. Y en el área frontal hay, digamos, las terminaciones axónicas de las células que están al interior de la célula, de las células dopaminérgicas, también están implicadas en esta corteza frontal y prefrontal. Por eso es que en el paciente con Parkinson también va a haber consecuencias en las funciones que están reguladas por esta área. ¿Y estas cuáles son? Disminución en las conductas de iniciativa, o sea, la persona con Parkinson empieza a tener dificultades para iniciar tareas motrices, pero también otros tipos de actividades que no impliquen, digamos, el movimiento del cuerpo. Tienen problemas para realizar algunas acciones que ya están automatizadas y estereotipadas, por ejemplo, prepararse el desayuno, vestirse, son tareas cotidianas que nuestro cerebro, por la repetición, ya las ha automatizado. Y no estamos pensando, digamos, en la serie de pasos que tenemos que dar para, como decía antes, vestirnos, prepararnos el desayuno. Lo que pasa con estos pacientes, con el paciente que tiene Parkinson, es que tiene dificultades en estas tareas que antes eran realizadas de manera automática. Verbaliza quizás el paso a paso que tiene que dar para poder realizarlas. Entonces va perdiendo ese automatismo de ciertos hábitos que tienen que ver con tareas cotidianas. Aparece la indiferencia, desinterés, esto lo manifiestan generalmente el familiar, el cuidador, es un desinterés no solo por actividades que antes les solían interesar, sino también desinterés o una indiferencia en el entorno familiar, hacia el entorno familiar, lo cual, imagínense el malestar que genera en esa familia y en la familia que no conoce bien qué es lo que le está pasando a ese paciente. También hay mayor dependencia del cuidador por estos síntomas que estábamos mencionando, y fallas en el control mental. Es decir, hay fallas en la capacidad que es automática de nuestro cerebro de cambiar de plan de acción, de cambiar de plan de ejecución para ir resolviendo los distintos problemas que van surgiendo en nuestro día a día. Y entonces el paciente resuelve los problemas sin mayores dificultades, pero el tiempo es más lento. Y esa es la característica. Puede hacerlo, pero empieza su respuesta a estar bastante demorada en cuanto a lo que era su rendimiento premórbido. Hay una disminución de la fluidez. Estos pacientes empiezan a hablar menos. Pero lo que las evaluaciones neurocognitivas han podido diferenciar que esta disminución en el caudal de su lenguaje, en la fluidez de su lenguaje, está vinculada más con lo semántico, con la parte semántica del lenguaje. Pruebas, por ejemplo, para evaluar esto tienen que ver con cuando uno les pide a los pacientes que mencionen lo más rápido que puedan en un tiempo determinado ciertos elementos que formen parte de una categoría. Por ejemplo, decime la mayor cantidad de animales que te vengan a la mente en un minuto.
Bueno, los pacientes que tienen Parkinson, en los estudios iniciales lo que pasa es que hay una disminución en la cantidad de palabras que nos pueden mencionar pertenecientes a esa categoría. No así en su fluidez fonológica. En cuanto a la función memoria y atención, lo que se ha podido evaluar, y esto difiere, por ejemplo, de los cuadros y de las personas que transitan, digamos, la enfermedad de Alzheimer, es que hay puntualmente ciertas áreas, ciertos segmentos de la memoria son los que se ven afectados en la persona con enfermedad de Parkinson. El problema está no tanto en su capacidad de codificación, es decir, la información nueva ingresa al cerebro, el proceso de codificación no pareciera estar tan alterado, pero en el momento de consolidar la información, ahí aparecen algunas fallas y este proceso se enlentece, por lo cual si yo inmediatamente le pregunto al paciente, esto es la memoria inmediata, qué es lo que hemos estado trabajando o si recuerda esto que hemos estado hablando, en ese momento inmediato hay fallas significativas. Pero lo particular de esto es que si se le da el tiempo necesario a esa persona para que pueda consolidar y apelar a otros mecanismos de la memoria para poder fijar ese recuerdo, lo puede evocar. Es decir, dentro de la memoria no hay fallas significativas en la codificación ni en la atención, pero sí en la consolidación. Y la evocación es bastante mejor que lo que ocurre en las personas que padecen enfermedad de Alzheimer. En cuanto al lenguaje y al habla, en la persona que tiene Parkinson no hay disminución de su complejidad gramatical y tampoco de la comprensión. Como decíamos antes, más bien hay una afectación de la parte motriz del lenguaje, la parte motora, que tiene que ver con aparecen síntomas articulatorios del lenguaje, disminuye la velocidad con la que la persona habla, distinto a lo que ocurre quizás en la persona que tiene Alzheimer, que al contrario es más verborrágica, habla más, quizás no es coherente en lo que dice, pero tiene esta facilidad o esta tendencia a hablar más. En la persona que tiene Parkinson, ya habíamos mencionado antes que cambia su entonación y tienden a hablar bajo, empiezan a hablar mucho, bajito, y esto lo evidencia, digamos, el familiar. Y ahora veamos, como hemos dicho, la dopamina es un neurotransmisor implicado no solo en el funcionamiento neurocognitivo y motor, sino también en la regulación de nuestro estado de ánimo. Entonces veamos cuáles son los síntomas afectivos. Y los porcentajes son bastante, los números hablan bastante por sí solos en este caso. Lo que ocurre con los pacientes que tienen Parkinson es que entre 40 y 50% padece depresión, ¿sí? Y este síntoma aparece antes de que ocurran, digamos, esas fallas en su desempeño motor. Entonces, como decía antes, aquí está lo importante, ¿no? Tanto para el equipo de salud, para los profesionales de la salud mental, como para el cuidador. Cuando yo estoy ante una persona de la tercera edad, es decir, de los 60 años en adelante, y aparecen síntomas afectivos, no solo implica una consulta con los profesionales de la salud mental, sino una consulta psiquiatras, psicólogos, sino también evaluaciones clínicas exhaustivas y consultas con otros profesionales médicos de la salud que permitan hacer un diagnóstico diferencial. ¿Estamos ante un cuadro psiquiátrico o es, digamos, indicio y síntoma de alguna enfermedad neurodegenerativa? Ocurren cambios en la personalidad. Hay una disminución, como decíamos antes, de la actividad social. La persona pierde el interés por las actividades sociales
empieza a perder el interés también y la preocupación por sus familiares y amigos cercanos, y tiene problemas para entablar nuevas relaciones, lo cual lo van aislando cada vez más, ¿sí? Aquí es importante que comprendamos que esta sintomatología que tiene que ver con el área afectiva de la persona no es una consecuencia, no es un trastorno reactivo a la enfermedad de Parkinson, sino que tiene que ver justamente con la fisiopatología de la enfermedad. Es decir, con la implicancia de la dopamina y de las áreas que ésta regula en la vida de esa persona. Pero luego, cuando empiezan a aparecer todas estas limitaciones, ya, bueno, se produce, digamos, como una especie de círculo vicioso en el cual lo que inicia siendo, bueno, la pérdida de interés aísla más a la persona, por lo tanto, tiene menos posibilidades de generar vínculos, menos posibilidades de llevar una vida independiente, menos posibilidades de llevar una vida que estimule su cerebro, y entonces esto sí va acrecentando los síntomas. Cuando se evalúa a partir de inventarios de la personalidad, como es el MMPI, a la población clínica de pacientes con Parkinson, lo que se observa, digamos, es que estos pacientes puntúan alto en las escalas que están vinculadas con la ansiedad, presentan mayores preocupaciones, son personas rígidas en cuanto a las normas sociales y tienden a disminuir sus expresiones emocionales. Esto que decíamos antes, se muestran quizás más apáticos, desinteresados, y eso se evidencia en sus gestos para expresar ciertas emociones. La cara empieza a perder la capacidad, digamos, de gesticular, tan propia, digamos, de la experiencia emocional de una persona, ¿no? Nosotros, al transitar por determinado estado de ánimo, cualquiera que nos observe va a poder decir acerca de qué es lo que estamos sintiendo. Bueno, en los pacientes que tienen Parkinson, esta capacidad de comunicación de nuestros estados emocionales no empieza a sufrir una disminución. Y aquí está el dato importante que decía antes, de que esta depresión no es, o por lo menos en la mayor cantidad de casos, no es una depresión reactiva. Lo que muestran las pruebas, tanto que miden los síntomas afectivos, como las pruebas que miden el rendimiento cognitivo, es que los pacientes con depresión mayor obtenían peor ejecución en las pruebas de rendimiento cognitivo que aquellos pacientes que tienen Parkinson pero que no están deprimidos. O sea, que esas áreas y ese neurotransmisor y las células dopaminérgicas están más afectadas, al parecer, esto es una inferencia, al parecer en las personas que tienen Parkinson y depresión. Por eso, lo importante de atender a los síntomas de la depresión en el adulto mayor y poder investigar la etiología de esos síntomas, el origen de esos síntomas. Entonces, vamos a ver qué es importante a la hora del diagnóstico. Esto es un dato alarmante y bastante importante, y es que, de acuerdo a los estudios post-mortem y a otros estudios, digamos, de imágenes, lo que se ha observado es que hay un 24% de infradiagnóstico, es decir, un 24% de personas que sí padecen Parkinson no son diagnosticadas como si tuviesen Parkinson. Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho antes. Primero, con la complejidad del cuadro clínico, y segundo, con ciertas ideas o preconceptos ya, digamos, totalmente familiarizados de asociar el Parkinson con las disfunciones motoras, ¿no? Como habíamos visto, hay otros síntomas que están antes, en las fases preclínicas de la enfermedad. Y también errores en el diagnóstico. Quizás estamos ante un paciente que es diagnosticado con Alzheimer, pero el paciente además, digamos, tiene comorbilidad con la enfermedad de Parkinson. Y entonces esto tiene un impacto importante, porque el tratamiento farmacológico fundamentalmente no es el mismo, ¿no?
Entonces, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, ahí apuntan, digamos, los esfuerzos por llevar a cabo más investigaciones que nos permitan, de algún modo, tener más herramientas para hacer esta diferenciación y estos diagnósticos diferenciales. ¿Qué herramientas tenemos en la actualidad para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Las neuroimágenes funcionales, ciertos marcadores genéticos, moleculares y tisulares. Esto, bueno, son evaluaciones que los van a llevar a cabo los especialistas en neurología, ¿sí? Sí, pero eso También, es muy fuerte. también es importante la evaluación y exploración clínica del paciente, es decir, una evaluación de todos sus valores clínicos a partir de diferentes análisis de sangre y, como habíamos dicho, una exploración neurocognitiva. Si nosotros estamos en un paciente adulto mayor con síntomas de depresión, necesitamos evaluar su funcionamiento neurocognitivo para poder realmente investigar las causas de esa depresión. No siempre obedecen a trastornos afectivos. Como habíamos dicho, puede que debajo de eso la etiología sea una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, la importancia de conocer esto, ¿no? De poder realizar evaluaciones exhaustivas y completas a la hora de iniciar tratamientos, tanto en el plano de la salud mental como en otras áreas de la salud cuando estamos ante el adulto mayor. Porque vuelvo a repetir, el factor de riesgo más importante es la edad. Estamos ante una persona de 60 años o más, y eso ya aumenta significativamente las probabilidades de de las enfermedades neurodegenerativas en esa persona, ¿sí? No solo, esto es importante, lo que acabo de decir de las evaluaciones neurocognitivas, porque esa falla cognitiva inicial pasa muchas veces desapercibida, y la voy a poder observar, la voy a poder cuantificar en un proceso de evaluación, no de otra manera. Entonces, lo que tiene que ver con la intervención terapéutica, fundamentalmente, y en todos los casos, va a haber un plan farmacológico, porque los estudios acerca del funcionamiento de nuestro sistema dopaminérgico han podido y han permitido que, conociendo esto, se empleen ciertos fármacos que han mostrado grandes repercusiones, digamos, en los síntomas motores de la persona, un gran alivio en la sintomatología motora de la persona afectada con Parkinson. Por lo tanto, también suelen utilizarse esto como medida de diagnóstico diferencial, ¿no? El suministro de algún fármaco como la levodopa, y si se evidencia en los primeros meses una mejoría significativa en esos síntomas, bueno, es una confirmación del diagnóstico de Parkinson, ¿no? Pero bueno, entonces es un tratamiento farmacológico, la levodopa es la más conocida, pero hay numerosas moléculas que se utilizan actualmente, todas actuando, digamos, en algún momento de la metabolización de la dopamina, y es un tratamiento continuo, crónico, ¿sí? Se inicia el tratamiento y esa farmacoterapia va a estar presente a lo largo del curso de la enfermedad. También, y esto bien importante, de cara, por un lado, a la prevención, por eso la motivación de estos encuentros y de estas clases, de la prevención, y también apuntando al objetivo principal de las intervenciones médicas y psicológicas, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la persona, es hacer foco en los tratamientos no farmacológicos. Es decir, en qué acciones, qué variables de la vida cotidiana de esa persona son necesarias acomodar, trabajar, atender para mejorar la autonomía y seguir
haciendo que esa persona forme parte activa de su proyecto vital. Estos son ejercicio físico, la fisioterapia, ¿sí? Acordémonos que hay una sintomatología motora que realmente genera malestar en el paciente, como es el dolor crónico y la imposibilidad de independencia y de moverse. Las terapias ocupacionales, habíamos dicho que la enfermedad de Parkinson afecta a todo lo que tiene que ver con los planes de acción de una actividad concreta. Entonces el terapeuta ocupacional brinda herramientas a la persona que tiene Parkinson de cómo y qué técnicas puede usar para seguir siendo autónomo en su vida cotidiana. Y la terapia neurocognitiva, es decir, una terapia enfocada, por un lado, en evaluar el perfil de deterioro de esa persona, que va a ser único, y por otro lado, idear las técnicas que le van a permitir, por un lado, estimular el funcionamiento cognitivo y por otro lado, mejorar su funcionamiento ecológico, su funcionamiento en la casa, en su vida cotidiana, en su trabajo. Acordémonos que la prevalencia en cuanto a la edad de ocurrencia es a los 60 años. Muchas veces estas personas no están jubiladas, todavía son activas en su área de trabajo, y aquellos que tienen trabajos independientes, con más razón. Entonces, la intervención a tiempo en este tipo de enfermedades, miren si no va a tener un impacto radical en la vida de la persona. Es aumentar justamente su autonomía, la posibilidad de que puedan seguir trabajando, de que puedan seguir siendo activos social y familiarmente, ¿no? Entonces, el abordaje tiene que ser integral. Como ya venimos mencionando, el objetivo en la terapéutica de cualquier enfermedad neurodegenerativa es potenciar la calidad de vida del paciente, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define a la calidad de vida, como la propia percepción que el paciente, que el individuo, que la persona tiene acerca de su propia existencia, del lugar que ocupa en la sociedad, del lugar que ocupa en su familia y de su lugar en el sistema de valores de su familia y de su comunidad, en cuanto a sus expectativas, a sus proyectos de vida, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las personas que tienen Parkinson van perdiendo su autonomía, por lo tanto van perdiendo esta calidad de vida, empiezan a aparecer emociones intensas de frustración, de pérdida de su identidad. Por lo tanto, intervenir para que se mantengan activos y formando parte tanto de su vida familiar como social y cultural, impacta de manera directa en la calidad de vida de estas personas. Y aquí hay un dato importante para nosotros, que estamos ahora, bueno, escuchando esta presentación, y es que tomar conciencia que los diferentes condicionantes de nuestro estilo de vida, es decir, la modalidad que nosotros tenemos de vivir nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, modela nuestro cerebro, modela el funcionamiento de nuestro cerebro. Aquí, como ya hemos dicho antes, hay un porcentaje pequeño, un 5%, en una de las primeras clases hablábamos, que tiene que ver, que marca, un 5% del porcentaje es genética y marca la evolución de nuestro envejecimiento, el tipo de envejecimiento que vamos a tener. El resto está determinado por las variables ecológicas, es decir, por cómo nosotros hemos llevado a cabo nuestra vida, desde nuestros primeros años hasta llegar a la vejez. Es decir, nuestra forma de organizarnos, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida va a impactar sobre nuestro cerebro, por lo tanto va a marcar el curso de nuestro envejecimiento, proceso al cual todos vamos a llegar, ¿no? ¿Y cuáles son esos condicionantes, los principales? Los que escuchamos, digamos, en todas digamos, los médicos o políticas destinadas al cuidado de la salud, que tienen que ver con la actividad física,
la nutrición y la actividad intelectual o funcionamiento cognitivo. Esas tres áreas, esos tres factores son nuestros factores protectores de nuestra salud mental y de nuestro envejecimiento. Por lo tanto, tanto las tareas diseñadas para la prevención de las enfermedades neurodegenerativas como la terapia va a apuntar a potenciar estos factores, ¿sí? Y lo que vemos es que es necesario un cuidado integral en la salud de esa persona, de ese adulto mayor, de esa persona que está padeciendo la enfermedad de Parkinson. Se ha estudiado bastante, hay muchas investigaciones científicas acerca de esto, del ejercicio físico y las enfermedades neurodegenerativas. Aquí, como para sintetizar, podemos hablar mucho sobre esto. De hecho, en nuestra página ustedes tienen cargados algunos videos sobre esto también, sobre el ejercicio físico y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué tipo de ejercicio físico es el que beneficia a nuestro cerebro? ¿Sí? Porque no estamos hablando aquí de la imagen corporal, no estamos hablando del ejercicio físico en tanto los resultados en los músculos simplemente, de ese tipo de actividad, sino de las consecuencias a nivel de nuestro cerebro. El ejercicio que se ha estudiado que es mayor, que genera mayores beneficios en el funcionamiento de nuestro cerebro, y ahora vamos a ver cuáles beneficios genera, es aquel que sea moderado, una intensidad moderada, con una frecuencia de 3 veces a la semana como mínimo, y de tipo aeróbico, ¿sí? Estos ejercicios en los cuales el cuerpo necesite consumir demasiado oxígeno para poder realizarlo, como por ejemplo el baile, las caminatas rápidas, trotar, bicicleta, ¿sí? La natación son ejercicios aeróbicos. Bien. Los estudios acerca del ejercicio físico y el impacto en los procesos neurodegenerativos nos muestran es que la actividad física con estas características, con esta frecuencia y esta intensidad, lo que generan en nuestro cerebro es lo que se llama como el proceso de neurogénesis, que antes se consideraba que una vez nacidos no generábamos nuevas neuronas, menos, digamos, en el adulto mayor. Lo que sabemos ahora es que a partir del ejercicio, evaluando, digamos, estos cerebros, aumenta la neuroplasticidad por un lado, es decir, aumentan las conexiones del cerebro de la persona que realiza ejercicio en determinadas áreas, en el hipotálamo, en los núcleos subcorticales, y también se generan nuevas neuronas justamente en esas áreas. Por lo tanto, los efectos de hacer ejercicio físico, como vemos, son importantes a la hora de considerar un factor protector de nuestra salud mental y de nuestro cerebro. Por otro lado, también el ejercicio físico lo que hace es disminuir el proceso de muerte celular. Genera nuevas células, pero también hace que las existentes no mueran, como naturalmente pasa, con la misma rapidez que en aquella persona que no realiza actividad física. Entonces, imaginemos qué importante es el ejercicio físico en las personas que ya han iniciado un proceso de neurodegeneración. Esto de poder contrarrestar a partir de una intervención externa como es la planificación de estas actividades, esa muerte de neuronas. Por otro lado, habíamos dicho que otra de nuestras intervenciones no farmacológicas tienen que ver con la actividad intelectual, es decir, con el entrenamiento cognitivo. El entrenamiento de nuestra cognición, ya sea porque nuestro trabajo ha sido demanda o porque tenemos hobbies que nos permiten desarrollar esto, aumenta el volumen de nuestro encéfalo y también la conectividad. Y habíamos dicho que las enfermedades neurodegenerativas y el Parkinson puntualmente hay un problema justamente en la conexión
de las células nerviosas. Hay un problema, por ejemplo, como habíamos dicho, los síntomas frontales de la enfermedad de Parkinson se deben justamente a una desconexión entre los núcleos basales y las áreas frontales del cerebro. Esto de apuntar a la ejercitación y a la formación permanente a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Va a aumentar nuestra reserva cognitiva, ese concepto de reserva cognitiva que funciona como protector de las enfermedades neurodegenerativas. Que habíamos dicho antes, ¿no? En los encuentros anteriores, que las áreas menos entrenadas durante nuestra vida en el cerebro son las áreas principalmente afectadas cuando inicia un proceso neurodegenerativo. Por otro lado, la alimentación, es decir, todo lo que nosotros consumimos y que ingresa a nuestro cuerpo genera efectos, y una dieta balanceada de tipo mediterráneo, que esto es muy conocido, tiene un impacto en nuestra salud física y en la salud de nuestro cerebro, porque los alimentos y todo lo que ingresa a nuestro cuerpo va a modelar los procesos epigenéticos de nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estas variables contextuales, como es el alimento, modelan la ocurrencia de ciertas enfermedades que, si bien están en nuestros genes, pueden aparecer justamente cuando la persona está expuesta a ciertos factores de riesgo. Entonces, la alimentación está muy implicada en estos procesos. Y por otro lado, la participación social activa. Nosotros, y esto es una problemática que el adulto mayor sano incluso la vive. Llegado a determinada edad, cuando empieza la tercera edad, muchas veces, ya sea porque se jubila, por la forma que tenemos de organizarnos en la sociedad moderna, el adulto mayor queda más aislado, queda en un lugar en el que ya no forma parte activa de la sociedad y no se lo considera un miembro productivo. Por lo tanto, eso tiene consecuencias totalmente negativas en su salud anímica y en su salud física, como estamos viendo ahora, neurológica, este aislamiento social y comunitario. Entonces, esto no solamente tiene que ver con las intervenciones individuales, sino con pensar políticas de salud que incluyan al adulto mayor y que incluyan a una persona con enfermedades neurodegenerativas de modo activo en la sociedad. Porque, como hemos dicho, inicia la enfermedad, pero no es una persona que esté invalidada, incapacitada. Esto ocurre cuando no ha mediado un diagnóstico precoz ni un tratamiento integral. Y por último, bueno, poder pensar en esto que ya estaba mencionando antes, de que la idea de poder conocer acerca de las enfermedades neurodegenerativas y del Parkinson en este momento puntualmente, apuntan a que se generen proyectos de vinculación comunitaria. Es decir, que esa persona recupere y ocupe lugares, digamos, lugares tanto en su familia y en la comunidad que que le permitan seguir siendo un miembro activo. Y por esto la necesidad de un abordaje integral, de un abordaje que acompañe y que ayude a esa persona a contar con las herramientas para seguir siendo, como habíamos dicho, un miembro con participación en su familia, en su sociedad, en su grupo de amigos, en su propio proyecto de vida. Porque, como habíamos visto antes, la calidad de vida percibida por una persona depende justamente de cómo ella se perciba en estos distintos sistemas que forman su vida, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de terapia neurocognitiva y el objetivo de que conozcamos más acerca de estas enfermedades. Bien. Bueno, y esto
trayendo un poquito de nuevo lo que decía acerca de los factores protectores de nuestra salud, ¿no? Y de la salud mental. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto es así. Habíamos visto que cada forma de organizarnos que asumamos a lo largo de nuestra vida va a generar un efecto en la forma en que se organiza nuestro cerebro, y en ese sentido esa rutina, esos hábitos de nuestra vida van a funcionar como factores que nos van a proteger de las enfermedades neurodegenerativas, o como factores que van a propiciar y nos van a volver más vulnerables a que éstas ocurran. Entonces es tomar conciencia sobre esto y sobre la implicancia de nuestros hábitos en nuestra calidad de vida y en nuestro funcionamiento cerebral. Bueno, muchas gracias. Y ahora escucho si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que venimos hablando. Los blancos, perdón, son finitos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hola, Hola. una consulta. ¿Y cómo nos podríamos conectar con ustedes para atender a mi esposo que tiene Parkinson? Bien, nosotros tenemos una página y también tenemos un teléfono. Ahora, a ver, si usted me pasaría, puede dirigirse, digamos, aquí en la publicidad de este encuentro. Si usted ha ingresado, digamos, en el link para inscribirse, Sí, ahí mismo hay una página donde usted puede enviarnos un mensaje y nosotros tomamos contacto con ustedes. Hay un teléfono y hay una página. También puede buenísimo. escribir, bien, ¿sí? Esa sería la forma de contactarnos, ¿no? A través como usted prefiera, vía telefónica o a partir de la página. Bueno, muchas gracias, lo voy a hacer porque Bueno, estoy muy estamos interesada. atentos, Muy vamos a estar interesada. atentos a eso. Entonces, ¿su nombre cuál es? Es Blanca Pereira. Blanca Pereira. Bien, perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguien Muy, más que muy, muy quiera? buena la explicación, muchas gracias. Bueno, me alegro que le haya servido, me Hola, muy alegro. buenos días. Buenos días. Pues la pregunta mía es más sencillita. Quisiera saber si de pronto nos pueden compartir el video o de la charla, que es que está muy interesante, entonces para uno repasar o cositas así, sí me interesaría tenerlo. Sí, sí, les comento, todo lo que nosotros venimos trabajando, estos han sido, si no me equivoco, 5 encuentros. Digamos, la parte técnica de terapia neurocognitiva está grabando y los publica en nuestra página, ¿sí? O sea que los videos, por un lado, van a estar publicados en la página y en nuestro canal de YouTube, y también se los podemos enviar, si ustedes nos mandan un mail puntualmente solicitando, ya nos queda registrado quién hace el pedido de la grabación y se la mandamos. Eso sería, o sea, ahí pueden comunicarse entonces a nuestra página. Muchas ¿Sí? gracias. Por nada. Bueno, seguramente ya vamos a estar volviéndonos a encontrar. La idea de estos encuentros ha sido hablar fundamentalmente de los principales cuadros de las enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, es una problemática amplia y que seguramente va a ser necesario que vayamos planteando nuevos encuentros para ir abordando diferentes temas. Así que bueno, su participación para nosotros, como siempre digo, es la otra parte necesaria para que esto sea posible.
Así que estamos atentos a lo que nos puedan comentar en nuestra página, que es la que figura, digamos, en el enlace en el que ustedes se han inscrito. Ahí está la página, ahí está nuestro equipo, está el tipo de servicio que brindamos. Si les interesa, se remiten y pueden. Ahí Martín José, mi compañero, ha compartido cuál es el enlace de nuestra página. Así que está en el chat mismo este. Muy bien, gracias por participar y gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto entonces. Chao.